Evangelia nos aporta cómo le fue por predicar el Evangelio. No fueron ricos, no fueron gente distinguida, vieron durante toda su vida hasta el final. Pero la felicidad de ellos es que tenían la certeza de que Cristo iba a venir por ellos. Y la convicción de que aunque murieran, el Señor los iba a levantar la tumba. Ellos no le tenían miedo, porque tenían la fe en donde tenían que tener, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, entendiendo eso, ¿qué creemos en Cristo? Entonces, nuestro norte, nuestra fe tiene un norte, y ese norte es Cristo. ¿Qué creemos en Cristo? ¿Qué es lo que debemos creer de Él? Ya hemos mencionado algunas cosas. Pero si vamos a Romanos, capítulo 10, verso 9, este versículo es muy conocido. Hay denominaciones que le llaman la confesión de fe. Dice que si confesar esto, bueno, en el versículo 8 dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyesen en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso es lo que creemos en Cristo Jesús. Nuestra fe está enfocada en Cristo Jesús. ¿Y qué creemos de Cristo Jesús? Esto, que Él es nuestro Señor. Cuando nosotros llamamos a Cristo Señor, estamos confesando que somos siervos suyos, le servimos a Él, seguimos sus enseñanzas, porque Él es nuestro norte. Entonces, y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos. Esto es importantísimo, hermano. Esto forma parte de esa certeza que debemos tener de que Cristo va a venir por nosotros. En que aunque nosotros muramos, que tengamos 90, 100, 120 años, que vive esa cantidad de tiempo, y no vemos que Cristo viene, 50, 80 años en la iglesia, y Cristo no viene, no importa, porque usted tiene la certeza de que Cristo va a venir. Y que si la muerte lo alcanza, no importa, el Señor lo levanta y se lleva. Porque eso es tener certeza. Entonces, muy importante eso. Entonces, ahí entendemos, sabemos el concepto de la fe, sabemos que nuestra fe, esa certeza y convicción está enfocada en Cristo Jesús, y sabemos qué es lo que creemos de Cristo Jesús. Mientras usted tenga claro qué es esa fe, usted no va a estar haciendo como yo no le doy a muchas personas. Ellos creen que la fe es como una especie de autoconvencimiento, que te paras frente al espejo y te repites por alguna cosa una y otra vez hasta que tú lo creas. Eso no es fe. Eso no es fe. Un mantra. Repetimos las cosas hasta que suceda. Porque no sé, esto va a ser así, esto va a suceder, esto va a suceder, esto va a suceder. Y se lo repite una y otra vez porque creen que eso es fe. Eso no es fe. Eso es una especie de mantra raro que usted está haciendo. Entonces ya usted sabe que como eso no es fe, ya usted sabe en qué está enfocada la fe y qué es lo que creemos en Cristo. Entonces, ese es el primer punto de la fe. Si su fe no es esa, la que acabamos de hablar, la que acabamos de decir, si esa no es su fe, usted no se puede llamar hijo de Dios. Porque esta fe es una característica fundamental de los hijos de Dios. El segundo punto, la adoración. Y este es un tema bastante delicado, porque muchas veces no se tiene claro qué es la adoración. Yo quisiera que usted se fuera a su casa esta noche sabiendo que hay una diferencia entre la adoración y la alabanza. La alabanza es una mera exaltación verbal. Usted puede alabar a cualquiera, es como una alabanza. Yo puedo decir que el hermano Nathaniel es inteligente, y es una alabanza, lo estoy halagando, pero eso no significa que yo adore al hermano Nathaniel. Es simplemente una alabanza. Y podemos halagar a cualquiera, usted lo halaga muchas veces seguramente, usted halaga a otras personas, a otras cosas constantemente, y eso es una alabanza, se puede considerar así, pero eso no es adoración. Yo en particular, hace unos meses, hace 2 meses aproximadamente, mi tía comenzó a congregarse en otra denominación. Se llama Tiempos de Reino la iglesia. Y ella me invitó.
Y yo fui porque estaba interesado en saber en qué clase de iglesia se estaba congregando. Pero así, ¿qué iglesia será esa? Y voy, un sábado. Y estando allá, me sentía avergonzado. ¿Sabes por qué? Porque en la hora de la alabanza, la gente estaba concentrada, concentradísima. Se sentía todo tan bonito. Todos concentrados, nadie estaba valorado, nadie estaba preocupado por quién, cómo estaba cantando la persona que estaba cantando. Probablemente yo era el único que lo estaba haciendo. Y me sentía avergonzado, porque cuando yo llego acá, cuando yo llegaba acá, era de los que me paraban, mira. No me metía en la adoración, no me metía en la alabanza. Muchas veces no me notaba la alabanza. A veces cerrar los ojos y concentrarme en la canción que le estaba cantando al Señor. Era como, no sé, cualquier cosa. Eso está mal. Y tengo que aclarar una cosa: la adoración no es nada más cantar. La adoración no es nada más cantarle a Dios mientras levanta las manos y llora. Eso no es adoración. Pero es una forma, podemos decir que al cantarle a Dios hay que hacer esto. Lo podemos hacer desde la adoración, claro. Entonces, la adoración no es nada más cantar mientras usted llora y levanta las manos. Pero es necesario que cuando demostremos nuestra adoración a Dios, a través de esto, lo hagamos en espíritu y en verdad. ¿Por qué? San Juan 4:24. San Juan 4:24. Me gustaría que alguien se ponga de pie y lo lea conmigo. Fíjense ustedes, Dios es espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Esa frase la dijo Jesucristo. No la dijo Pablo, no la dijo Pedro, no la dijo alguien distinto. Fue Jesucristo mismo el que dijo. Y él menciona que como Dios es espíritu, los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y es muy importante entender esto, porque no se trata de que adorar a Dios en espíritu y en verdad sea importante, se está hablando de que es algo necesario. Dios no necesita que usted le adore. El que necesita adorar a Dios en espíritu y en verdad es usted. Dios no. Entonces, si nosotros adoramos a Dios, es importante hacerlo en espíritu y en verdad. Y hay que aclarar otra cosa, porque adorar a Dios, cuando usted dice la diferencia entre la alabanza y la adoración, quería ampliar el tema de la adoración, hermano, porque adorar a Dios no es nada más cantar como Dios. Adorar a Dios es una forma de vida. Se adora a Dios todo el tiempo. Es ahí la diferencia entre alabanza y adoración. Alabanza es al inicio, que no alcanza para describir nuestro compromiso. Entonces, la adoración se da en todo momento. No le estoy pidiendo que tiene que estar cantando todos los segundos del día. Repito, la adoración no es nada más cantar a Dios. ¿Sabe qué es adorar? Le voy a dar un versículo que le va a servir para que usted entienda lo que significa adorar. Es más, le voy a decir la cita y usted ubique el versículo. En su casa, búsquelo. Pero usted lo conoce. Este versículo le va a servir para entender qué es la adoración. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Eso es adorar. Amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es amar a Dios. Si usted ama a Dios de esta manera, usted no nada más lo va a amar para los casos, lo va a amar en todo momento. Y esa integridad que va a tener en él va a ser ejemplo. Por siempre, de todo momento, nunca hasta dormido, usted para su mente va a estar ahí. Esos sueños van a estar.
en adoración. Entonces, el tercer punto es bastante importante. Viene un principio de los bloques fundamentales de las características de un hijo de Dios. Son la fe, la adoración y el amor. Ya le expliqué por qué la fe es fundamental. No puede ser hijo de Dios si no tiene fe. Y estoy hablando de esta fe. ¿Qué nos habla la Biblia? No estoy hablando de Dios. Si usted no tiene esta fe en particular, difícilmente usted se puede llamar hijo de Dios. Hablamos de la adoración. Si usted no tiene este tipo de adoración con Dios, difícilmente se puede llamar hijo de Dios. Y el amor es el último punto, pero el que lo haya puesto de último no significa que sea el menos importante. Curiosamente, es más importante que la fe. Si vamos al primer libro de Corintios, capítulo 13, verso 4, uno de los versículos más populares. Creo que mucha gente se lo debe saber de memoria. Primera de Corintios, capítulo 13. Verso 4, desde el verso 4 hasta el 8. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. El amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Amén. Esta lista que nos describe el amor, hay algo que a mí me ha llamado la atención últimamente. Recientemente lo he notado. ¿Usted no se ha dado cuenta cómo nosotros todo el tiempo queremos razonar el amor? Te amo por esto, te amo por aquello. Como que necesitamos una razón para poder amar a algo o a algo. Como que si no encontramos una razón que justifique ese amor, sentimos que como que falta algo, como que quizás no es de verdad, quizás no es un amor verdadero. Pero yo le hago una pregunta. ¿Acaso el amor de Dios hacia nosotros tiene lógica? ¿Tiene algún sentido el amor que Dios tiene? ¿Hay alguna razón para que Dios nos ame? No existe ninguna. No hay nada con lo que nosotros podamos compensar el amor que Dios. No podemos devolverle el gesto. No podemos, entonces, como no podemos, no entendemos por qué Dios nos ama. Incluso hay una canción muy bonita que usa justamente esa frase. Porque me amas, porque me amas, si yo no hice nada para merecer este consuelo. Y esa canción da con el clavo respecto a lo que necesitamos entender del amor. Hoy las redes sociales nos están enseñando algo muy curioso. Hoy las redes sociales, que están muy masivas ahorita, nos enseñan que el amor tiene límites. Pero la Biblia dice que el amor todo lo soporta, todo lo espera, todo lo puede. Pero las redes sociales nos dicen que el amor tiene límites. En las redes sociales nos dicen que el amor debe ser recíproco. Pero la Biblia nos dice otra cosa. La Biblia nos dice que el amor se da sin esperar nada a cambio. Incluso Dios sabe que nosotros somos tan interesados que Él nos dice, cuando Él nos dice que hagamos obras que beneficien a los demás, no buscando nuestro propio bien, sino viendo otros, Él nos dice que no nos preocupemos por recibir algo a cambio, ya que Él mismo se va a encargar de compensar esa obra. O sea, Dios sabe que usted es una persona interesada en cargo. Y Él sabe que a usted se le va a hacer difícil dar si no ve una respuesta equivalente, un intercambio equivalente.
Entonces, ¿qué nos dice él? Amen. No esperen nada de ellos, pero amen. Que ustedes, que el pago de esa obra se lo voy a dar yo. Pero amen. Amen sin esperar nada acá. Entonces, se ha hecho muy masivo ahorita ese concepto de estar razonando el amor, dándole lógica, dándole una respuesta, una razón de ser. Pero yo he entendido, no es así. Ese no es el amor que Dios nos enseña. Dios nos habla de un amor. De hecho, aquí en el versículo 9, el versículo 8, dice que el amor nunca deja de ser. La primera frase de ese versículo, el amor nunca deja de ser. Y quizás la frase está en un lenguaje que no es el que solemos usar, nunca deja de ser, lo pasamos desapercibido. Pero si lo llevamos a nuestro lenguaje, lo que significa es que el amor nunca deja de ser. El amor, cuando es verdadero, es eterno, no deja de existir, no tiene un final. Entonces nos está diciendo que el amor es eterno. En el mundo te enseña que el amor tiene un límite de tiempo. Entonces, el amor que ahorita se está enseñando en el mundo está tan condicionado que muchas veces nos dejamos llevar por ese corriente. Yo fui uno. Pero ahora entiendo que en Dios el amor no funciona así. Y es una característica fundamental de un hijo de Dios entender. Aprender a amar de la manera en que Dios ama. Parece imposible, parece ilógico que un ser humano carne con limitaciones imperfectas pueda amar de la manera en la que ama Dios, pero no se le olvide que Dios nos ha dado sus hijos. Y con ellos sobre todo lo que nosotros necesitamos tener para ser verdaderos hijos de Dios. Por eso les dije que el Espíritu Santo es una característica más que tiene. Entonces, está bien razonar el amor, darle una razón, una explicación. ¿Acaso está mal amar cuando no somos correspondidos? Ay, yo quiero dar un testimonio, no es una historia romántica. Si había así introvertido como usted me va, quizá aquí ahorita no lo parece, pero así introvertido como usted me ve a veces, generalmente. Si había alguien que tenía el amor de Dios en su corazón y que no se frenaba en dar lo que hay, pero desde el tiempo que me vine para acá, un año antes de venir para acá, algo se rompió en mí, algo se quebró. Y estuve durante mucho tiempo tratando de recuperarme de eso. Pasé una depresión bastante larga, tenía el corazón roto. Es más, todavía lo tengo. Todavía tengo el corazón roto. Fueron tantas cosas. Y cuando estaba, y cada vez que sentía que me estaba hundiendo, cada vez más, no podía pegar a otra cosa que Dios. Y ahí es donde me recordaba de la ahí sí. Y ahí es donde yo buscaba a Dios. Porque lo necesitaba. Entonces, cuando yo llegué acá, en ese tiempo, hermanos, como ya le dije, si había alguien que tenía el amor de Dios, era yo. Y en ese tiempo, hermano, desde aproximadamente en la pandemia del COVID, muchos hermanos, yo soy de Huehue, para los que no lo sepan, yo vengo del estado de Paraguay, y en la iglesia de Huehue, yo me congregaba allá, en la iglesia de Huehue, y nosotros estuvimos 6 meses sin pastor. El pastor, antes de que la pandemia iniciara, que teníamos antes, lo trasladaron a Caracas, y se supone que iba a ir el pastor de aquí de Maracaibo, curiosamente iba a ir hasta allá. Pero resulta que justamente en el momento que el pastor se va, y en el proceso en que venía el otro, montaron la cuarentena, cerraron los estados, y estuvimos 6 meses sin pastor. Y en esos 6 meses, yo me refugié bajo los brazos de una hermana ancianita, María Rodríguez. No en los pilares, decimos nosotros, no en los pilares allá de la iglesia Penjota, desde que sí que se levantó la planta ahí. Y yo me la pasaba con ella, con esa abuelita.
Yo lo ayudaba en su terreno, ella tenía un terreno, yo iba a parquear, la ayudaba. Y íbamos a practicar, íbamos a visitar. Ella contaba conmigo y yo contaba con ella. Y entre nosotros visitábamos a jóvenes, visitábamos a hermanos, para asegurarnos de que no se les olvidara que eran hijos de Dios. Porque, hermanos, curiosamente, necesitamos que constantemente nos recuerden que somos hijos de Dios. A veces necesitamos que nos recuerden. Y yo iba para todos lados con ese hermano. Luego llegó el hermano, el pastor que nos tocó, se llama Jorge Lozano, todavía está allá. Pero yo me fui para Valencia a trabajar. Y en Valencia, en el trabajo que yo tenía, trabajamos de lunes a sábado. Yo libraba los domingos. Y allá en el trabajo, yo me quedaba en el segundo piso. Y allá en el trabajo, yo me fui a hacer. Yo le pregunto a los hermanos, ¿sabes que hay una persona que está necesitando, cuando yo les hablo de la palabra de Dios, me escuchan? ¿Usted cree que esté bien? Claro, porque tiene el temor de, oye, no hablo conmigo. Está bien eso. Hermano, ¿sabes que hay un hermano? ¿Sabes que yo puedo mandar algo así como una semana? Y ellos me escuchan, ellos me escuchan la palabra de Dios. El hermano me dio otro club y comencé a hacer eso. Una célula que duró como 3 meses. Y había una cosa que a mí me apasionaba mucho. Yo dormía prácticamente 6 horas por noche. Y cuando salía en mi día libre, yo me iba el día sábado, yo trabajaba de largo desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, salía del trabajo, agarraba el autobús, llegaba al culto de jóvenes, y después del culto de jóvenes me iba a hacer una visita a una amiga que estaba apartada, y me iba predicando para que ella volviera a la iglesia. Y llegaba a la casa para las 11 de la noche, y me bañaba, estaba dormido. Me paraba a las 6 de la mañana, iba al centro a comprar unas cosas para la casa, compraba agua, compraba una comida para la casa, y de ahí me llegaba a la casa, y ahí visitaba a la hermana María, y luego llegaba a la casa, me alistaba, descansaba 1 o 2 horitas, y luego me iba a caminar 1 o 2 horas de camino a eran varios lugares en donde yo estaba evangelizando a algunas personas. Porque en el tema de la pandemia muchos se fueron del país. Y en la iglesia ya de aquí me quedó casi sola. Yo era el único joven que estaba en ese mundo. Era yo para todo. Entonces, cuando llega el momento, llegó una hermana por allá, una hermana que yo respeto mucho, y ella me colaboró mucho con el grupo de jóvenes que existe. Pero por ciertas circunstancias de la vida, muchas cosas pasaron, muchas cosas, hermano, que no se imaginan, que me fui cohibiendo, me fui enfriando, me fui distanciando y perdí ese amor que me hacía y me movía a hacer todas esas cosas. A mí me ponían a predicar en serio. A mí no es la primera vez que participo en un culto de práctica. En los cultos de barrio también. ¿Por qué sucedía esto? Yo no se lo estoy diciendo para que, ay hermano, vea que yo no he hablado en lengua porque tengo sábado. No, no es para gloriarme, al contrario. Al contrario, hermano. Yo se lo digo para que usted vea que aún en mi humilde condición espiritual, Dios me usaba. Dios me usaba. Me movía, me llevaba. Yo he aprendido a sentir el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo me decía por aquí, yo me entendía. Y eso lo hace el amor por Dios, el amor por la alma. Cuando uno le predica las almas. Ese tiempo yo hacía ejercicio. Y no que se nota que ahorita no. Pero en ese tiempo yo hacía ejercicio. Y en el estadio, después que yo terminaba mi rutina, yo me sentaba en la grada y le preguntaba a quién iba a eso. Y ese amor que Dios había puesto en mí, eso no podía pasar cualquier cosa, yo estaba feliz. Era difícil que yo me molestara por algo. Y se notaba. Y perdí eso. Pasaron muchas cosas. Se me rompió el corazón. Y no supe cómo recuperarme. Me vine para acá, para Maracaibo, no porque estuviera escapando de algo, sino porque me daba igual. ¿Qué más da si me quedo? No me importaba nada. Me voy. Y aquí estoy. Y luego de 6 meses, yo se la pasaba ya regañándome cada rato, cada rato, mi hermano, todo lo que acá. Despierta, joven. El Señor, no es que el Señor te necesite, el Señor quiere que tú obres.
No es que el Señor te necesita, tú necesitas servirle a Dios. Y yo, no puedo. ¿Y por qué hablo del corazón roto? Porque a veces el corazón es esa parte donde Dios almacena, que Dios deposita en nosotros ahí. Si su corazón está roto, todo lo que Dios coloca ahí se va a sacar. Por las grietas se va a tapar. Y quizás algunos de ustedes tengan alguna grieta ahí. Quizás Dios trata de depositar algo, pero esa fisura hace que todo se escape, como era mi caso. Y yo me lo propuse la semana antepasada, que Dios me volvió a hablar de una manera mucho más directa, usando una persona que yo no me esperaba. Despiértate, despiértate, has dormido. ¿Dónde está el amor que yo puse en ti, la fe que yo puse en ti, la adoración que puse en ti, la descuidaste? Que tienes el corazón roto, porque no me buscaste para yo reparar, para yo hacer que ese envase sirva. Entonces, hermano, hay que entender que el amor que Dios nos está pidiendo que demos no es el amor del mundo que tiene condiciones y no es cuestión de que el amor nunca ha tenido cabida en el hecho de si la gente lo merece o no, de si Laura lo merece. No se trata de si lo merece, no se trata de si quiere recibirlo, no se trata de si la gente lo merece, no se trata de lo que queremos dar, de lo que podemos ofrecer. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tenemos poquito, entonces se da cuenta que cuando tú tienes poquito tú no lo das. Es así como que agarramos. No es que tengo poquito y si da, pero mira, te voy a dar, pero necesito más acá. Te voy a dar, pero tienes que devolver. Pero cuando usted tiene el amor de Dios que es abundante, usted no es pichito. Usted le da. La vasija que es su corazón desborda. No se preocupa si está dando mucho, si se lo van a devolver, si se lo van a compensar. Las obras que son de Dios. Las obras que vienen del amor de Dios no son condicionales, son incondicionales. Pero ¿qué pasa? Que no podemos dar de lo que no tenemos. Damos de lo que tenemos, de lo que no tenemos no podemos dar. Entonces, ¿hay amor en su corazón? Amén. Si usted cuando da amor, o cuando va a dar amor, tiene que hacer lo que piensa. ¿Será que? Pero ¿qué voy a recibir yo a cambio? Entonces el amor que usted tiene y no se puede llamar hijo de Dios. Características fundamentales de la identidad de Cristo: fe, adoración y amor. Si alguna de estas cosas usted no las había entendido todavía, me hace feliz entonces, y que desde el mismo comencemos a ejercer esto. Es tan importante. Bueno, hermano, no olvide eso. Damos de lo que no tenemos, no podemos. ¿Es verdad?